La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la Memoria de la Nación. Hoy tenemos un programa muy interesante que nos transporta a Barranquilla en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Kevin, pues les contamos que hoy hablaremos sobre la influencia de los inmigrantes alemanes en los negocios de la ciudad de Barranquilla durante la década de 1930 y la forma en que su vida se vio afectada con la llegada del nazismo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años, Barranquilla se destacó como un puerto donde los inmigrantes alemanes desempeñaron un papel crucial en el desarrollo económico de la ciudad. Sin embargo, el ascenso del nazismo en Alemania y la expansión de sus ideas hasta el Caribe trajeron una serie de desafíos y tensiones para la vida de estos inmigrantes. En nuestro episodio de hoy hemos invitado a Julián Andrés Lázaro, historiador, investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, magíster en Ciencias Históricas, magíster en Geoestrategia, Seguridad y Defensa y doctor en Historia. Bienvenido, Julián, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el saludo a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto para mí estar acá y bueno, poder conversar un poco este tema que has mencionado. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos en este programa. Y pues para empezar, me gustaría que le contáramos a nuestras y nuestros oyentes sobre el contexto histórico en lo que los inmigrantes alemanes llegaron a la ciudad pues de Barranquilla, como lo mencionaba ya Mario. ¿Por qué llegaron específicamente a esta ciudad y cómo se convirtieron en uno de los grupos más influyentes para los negocios en esta época? Bueno, primero hay que aclarar que si bien la investigación que enmarca este tema que estamos conversando se ubica en los años 20, 30 y 40, también hay que hacer referencia a que la presencia de individuos que provienen de esa región o de esos lugares que luego se van a llamar Alemania, porque recordemos que la unificación alemana es un poco tardía, bueno, esa primera presencia en Barranquilla de algunos individuos que venían de allá data de comienzos del siglo XIX. Luego, hacia la mitad del siglo XIX y sobre todo en el último tercio, y como efecto, y ahí respondo un poco a la pregunta, como efecto de la dinámica comercial de la ciudad que llegó a ser uno de los principales puertos de Colombia, entonces empiezan a llegar más, ¿no? Más inmigrantes de estos relacionados con la dinámica de importación y exportación de productos. Y ellos de a poco se empiezan a constituir como actores centrales dentro de esta dinámica económica y también, por supuesto, social hasta la Primera Guerra Mundial. Allí hay como un momento de ruptura y luego de la guerra algunos que se habían ido a su país retornan y otros más que vienen huyendo un poco de las circunstancias en que queda Alemania luego de la Primera Guerra Mundial llegan también hasta Barranquilla. Hay que aclarar algo, nunca fueron muchos. Colombia históricamente no ha sido un país de grandes flujos de migrantes, pero los que llegaron sí fueron muy importantes para los distintos procesos económicos, como ya lo has mencionado, en la ciudad. Entonces, más o menos tiene que ver con eso, posicionamiento de la ciudad como gran puerto, y atraídos por eso, pues llega este grupo de inmigrantes, sobre todo para lo que estamos hablando en este tema, en este momento, llegan después de la Primera Guerra Mundial. Muy interesante aquí este contexto inicial que nos ha brindado y me gustaría profundizar un poco sobre cómo fue la relación entre esta comunidad alemana y los habitantes de Barranquilla durante los años anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde ha sido posible rastrear esas interacciones entre extranjeros y la sociedad de acogida, uno puede identificar que la relación es buena. Por ejemplo, esos individuos, esos hombres de negocios que uno más conoce y que aparecen conectados a empresas grandes, pues se conectan con sectores de la élite local e incluso se insertan en esos sectores, llegando a posicionarse como parte de esa élite social en Barranquilla. Pero también aquellos alemanes menos visibles, ¿no? Esos que digamos que no están conectados a las grandes empresas o no son hombres de negocios destacados, también uno los encuentra estableciendo conexiones
buenas. Entonces yo creo que hay una buena relación. Fíjense ustedes que el colegio alemán en Barranquilla, que se crea en 1912 y que se piensa inicialmente para hijos de alemanes, termina recibiendo una gran cantidad de estudiantes colombianos y de otra nacionalidad. Entonces, lo que le da a uno una idea de que en efecto había una buena relación y un interés de ambas partes, ¿no?, de establecer conexiones. El mismo club alemán en Barranquilla hacía fiestas en las que invitaba también a gente, a locales y gente de otras nacionalidades. Y de hecho, muchos de los negocios de estos extranjeros florecen por cuenta de las buenas relaciones con la sociedad local. Son negocios de comercio, ¿no? Entonces, naturalmente, que para poder comerciar es necesario hacer buenas relaciones con el entorno local también. Entonces, en líneas generales, las relaciones eran bastante buenas. Correcto, Julián. Bueno, yo te quiero preguntar, en este caso, ¿cómo surgieron las pequeñas ramas de organizaciones nazis en Barranquilla? Y en este caso, ¿qué impacto tuvieron en esta comunidad alemana que ya habitaba Barranquilla y en la sociedad barranquillera? Estas pequeñas ramas de organizaciones nazis surgen al ritmo de la política alemana de esos años y sobre todo a partir del interés del nazismo de vincular a los alemanes que estaban fuera de Alemania con su proyecto político, ¿no? Hay un interés muy claro de generar esas conexiones. Entonces, por ejemplo, si hablamos del Frente Alemán del Trabajo, que era una organización que tenía a los trabajadores alemanes como asociados allá en Alemania, entonces va a surgir también una pequeña rama del Frente Alemán del Trabajo aquí en Barranquilla. O si estamos hablando de un partido nazi allá, pues también aquí vamos a tener una pequeña célula. Entonces es eso, va muy conectado con el propósito del nacionalsocialismo de establecer conexiones y de alguna manera replicar ciertas prácticas en cualquier lugar del mundo donde estuvieran alemanes. Y pues en cuanto al impacto de esta política sobre la comunidad alemana es sencillo, es que ellos van a tomar parte, muchos de los alemanes van a tomar parte de estas organizaciones y van a desarrollar actividades y son conocidas las manifestaciones de adhesión política al nazismo a través de fotos, ¿no? Se ha visto bastante. Y hay una, por ejemplo, que es muy interesante, una situación que nos permite mirar esta conexión bastante clara y es, yo hace un momento hice alusión al Frente Alemán del Trabajo como una organización que reunía a los trabajadores alemanes y para ellos el Frente Alemán del Trabajo allá en Alemania desarrollaba actividades de bienestar. Para el caso de Barranquilla, yo pude identificar que el Frente Alemán del Trabajo y específicamente la Fuerza por la Alegría, que era como un componente, tenía una casa de campo en Puerto Colombia para sus afiliados. Entonces, era una manera de replicar lo que sucedía en Alemania aquí de este lado del Atlántico. Me gustaría que nos contara también qué tipo de medidas se empezaron a implementar en Barranquilla y por supuesto en Colombia en general para contrarrestar el apoyo al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Las medidas a nivel local y nacional pues son similares, ¿no? Son directrices incluso que van más allá de lo nacional. Pensemos ya en unas preocupaciones por parte del gobierno norteamericano frente al surgimiento de esas organizaciones nazis. Entonces, poco antes de la guerra empieza a aparecer o a incrementarse unas labores de seguimiento a estas organizaciones y a sus integrantes. ¿Quiénes los seguían? Los organismos de seguridad, tanto colombianos como algunos extranjeros que empezaron a operar aquí. Y ya durante el conflicto, pues se presenta prohibición de reuniones, prohibición también de difundir propaganda nacional socialista y, por supuesto, también un incremento de la vigilancia sobre los individuos que eran sospechosos de estar prestando algún apoyo a Alemania y al eje en general, porque lo mismo se aplicó sobre italianos y japoneses en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y luego pues viene la aplicación de unas medidas mucho más estrictas, ¿no? Por ejemplo, la publicación desde julio de 1941 de lo que se conoció en ese momento como la lista negra, básicamente una medida de aislamiento económico a firmas comerciales e individuos alemanes. Los que aparecían allí prácticamente estaban aislados porque nadie podía comerciar con ellos, so pena de caer dentro de la lista también. Entonces es una medida bastante fuerte porque asfixia la actividad productiva de estos extranjeros. Bueno, Julián, y en este caso, ya precisamente hablando de las medidas, es cómo afectaron a los migrantes alemanes en Barranquilla, qué sucedió en este caso al final con los negocios, empresas, y también saber si hubo persecuciones o expropiaciones a estos alemanes en este caso.
Bueno, las medidas son de distinto tipo. Y sin duda la afectación es directa, por lo que yo mencionaba previamente, que hay un ahogamiento, ¿no? Si tienes un negocio, pues obviamente que necesitas tener contacto con otras empresas, con otras personas para poder moverlo. En ese sentido, yo creo que la medida estrella es precisamente la publicación de la lista negra, porque arranca con que, o más bien, Estados Unidos publica esas listas y le dice a sus empresas y a sus ciudadanos, nadie puede comerciar con los que aparecen en esa lista. Y si hay colombianos que comercian con quienes aparecen en la lista, también van a ser incluidos en la lista. Entonces fue un ahogamiento absoluto. Lo que viene de allí es la posibilidad de una quiebra. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurrió que algunos alemanes vendieron sus empresas y las vendieron a muy bajo precio. Algunas versiones no verificadas con documentación, precisamente por el carácter un poco oculto de las transacciones, era que se ponían a nombre de colombianos para hacer, o con la esperanza por lo menos, de que se devolvieran a sus dueños originales estas empresas cuando acabara la guerra. Pero también está lo otro, ¿no? Que el gobierno nacional, en procura de que la quiebra de estas empresas no generara un impacto negativo en la economía, pasa a manejarlas, a administrarlas. Y de allí, pues, es el gobierno el que, a través de distintas organizaciones, entre esas el IFI, esto va a cambiar, pero es a través de organizaciones estatales, empieza a administrar estas empresas. Otras simplemente van perdiendo ese componente alemán, por ejemplo, empresas de navegación fluvial que tienen que, sus socios que sean alemanes tienen que empezar a vender las acciones que tienen, porque si no, no se les vende combustible o sufren alguna afectación de este tipo. Entonces, en líneas generales, las medidas son esas. Simplemente los alemanes las vendían a muy bajo precio, otros al parecer las daban para que otra persona las administrara, y en fin, eso es lo que vamos a encontrar en esa situación. Correcto, Julián. Me gustaría saber, pues tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes pudieron tal vez algunos recuperar las empresas que en ese momento pues habían tenido que vender o que bueno, que habían tenido que dejar en manos de colombianos con la esperanza de recuperarlas. Y también saber si se mantuvieron en el Caribe algunas organizaciones nazis operando en la clandestinidad. Bueno, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, es un tema por investigar. Es un tema por investigar. Yo tengo que reconocer que no fui hasta la posguerra, pero sí, por ejemplo, sí pude encontrar en alguna documentación, por ejemplo, reclamaciones en el año 1957, reclamaciones del gobierno de la Alemania Federal, reclamándole al gobierno colombiano que lo indemnice por las afectaciones que se llevaron a cabo sobre sus ciudadanos que vivían en Colombia. Pero, y esto de paso es una píldora para quien pueda interesarse por el tema, ojalá algún investigador, está por hacerlo. ¿Qué pasó luego? Si se recuperó, si no se recuperó. En el camino uno encuentra muchas cosas. Por ejemplo, esos rumores de que un alemán X puso a nombre de un colombiano su empresa y que luego la empresa no fue devuelta. Pero ya te digo que esto es muy difícil de comprobar porque son operaciones un poco clandestinas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que está por investigar. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, si se mantienen luego de la guerra algunas organizaciones nazis, pues yo no te doy un no rotundo, pero yo no creo. Yo no creo porque la existencia de esas organizaciones en el Caribe colombiano, aunque no solo en el Caribe, también habían algunas manifestaciones en Medellín, en Cali, pero esto también está por investigar, por supuesto. Entonces, yo creo que no, porque la existencia de estas organizaciones estaba sujeta a que sus matrices en Alemania estuvieran operativas. Entonces, una vez caído el nazismo allá en Alemania, pues no es viable la supervivencia de algunas de estas organizaciones. Y menos si consideramos que varios de los líderes más entusiastas de estas organizaciones terminaron volviendo a Alemania, porque eso también es parte de lo que le sucedió a muchos alemanes. Tuvieron que volverse a Alemania durante la guerra. Bueno, Julián, y en este caso, usted ahorita acaba de mencionar que pues en el tema de la posguerra o de a este acontecimiento que nos está comentando, no ha realizado pues, digámoslo así, que tanta investigación. Yo quería preguntar pues si en algún momento vio cómo este episodio de esta historia en la ciudad de Barranquilla tuvo algún impacto en la memoria colectiva, en este caso de los ciudadanos ya barranquilleros.
Bueno, este episodio de la historia de la ciudad realmente muy poco se conoce y esto tiene que ver con que, inicialmente porque falta explorar bastante de la historiografía local. Creo que Barranquilla, digamos, por su condición de gran puerto, tiene bastante por contar allí, pero también tiene que ver con que la figura de los alemanes ha estado muy asociada al tema de la aviación, ¿no? de la llegada y el surgimiento de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la SCATA. Y soportando un poco esta narrativa de alemanes cercanos o alemanes vinculados con la aviación, está la postura de algún cronista local, en algún momento considerado como, a mi modo de ver, erróneamente, como historiador, y él permanentemente hacía referencia y era una voz muy escuchada en la ciudad, por supuesto. Entonces hacía referencia a ese tema de alemanes, la aviación, y él también asumió una postura que yo lo pude comprobar porque lo abordé en algún momento con fotografías de proselitismo nazi, y él negaba eso. Él decía que eso era falso, que eso era todo un montaje de los norteamericanos, pero es una imagen que él tenía muy romántica en torno al pasado de la ciudad. Entonces, para él los alemanes simplemente eran esos individuos que habían traído la aviación y hasta allí valía la pena contar la historia de ellos. Un poco entraba con el tema de la navegación fluvial, la navegación marítima y bueno. Entonces una historia muy en clave romántica, ¿no? Entonces es una historia que muy poco se conocía en la ciudad o circulaban apenas algunos rumores que se tapaban rápido por el tema de la postura de esta voz a la que le creían bastante y que obviamente pues no estaba interesado en contar esta parte de la historia. Y lo otro es que para poder desarrollar bien este tema era necesario trascender los archivos, o es necesario trascender los archivos de la ciudad. Entonces había que empezar a mirar otros archivos, otros documentos que estaban en Bogotá o que estaban en Alemania. Entonces son fuentes que no se han explorado, o que por lo menos no se habían explorado hasta que empezamos como a encontrarlas, a revisarlas y a poner en evidencia esta parte de la historia de la ciudad. Correcto, Julián, y bueno, ya que estamos hablando un poco de esta documentación en la que basó esta investigación, me gustaría que habláramos pues de las fuentes, qué archivos fueron los que visitó para poder armar este libro que usted pues hace poco lanzó, el libro Negocios y Esvásticas en Barranquilla. Entonces háblenos sobre estas fuentes. Yo quiero también aclarar algo allí con respecto al texto. Aquí hemos hablado fundamentalmente de nazismo, ¿no? Pero el texto, como bien lo mencionaste cuando hiciste referencia al título, trata también sobre negocios. Entonces, también allí están las actividades económicas. Hay digamos, una parte considerable del texto tiene que ver con eso, con las actividades económicas de estos extranjeros. Entonces, en ese sentido, en esas actividades económicas fueron muy importantes los protocolos notariales de empresas e individuos alemanes que están en el Archivo Histórico del Atlántico. Esos fueron fundamentales para poder desarrollar esta parte. Pero ya para lo que tiene que ver con las actividades culturales, sociales, políticas de estos extranjeros, ya hay, por ejemplo, documentación en Alemania. Particularmente me refiero a una revista que publicaba el grupo nazi local y que aborda distintos aspectos de la vida de estos extranjeros. Entonces ese texto fue muy importante. Y finalmente, por supuesto, están los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Allí hay bastante. Yo les decía en algún momento de la entrevista que las autoridades colombianas y también de Estados Unidos y de Inglaterra, con agentes en Colombia, empezaron a seguir a estos extranjeros. Y muchos de esos informes que produjeron estas organizaciones van a parar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay seguimiento, hay informes, hay mucha documentación que fue fundamental para poder desarrollar toda esta historia de los alemanes y sus actividades políticas. Entonces, eso, el fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Archivo General de la Nación resultó muy importante para poder documentar todo este proceso que yo estudié. Bueno, pues gracias por hasta el momento todo lo que nos ha comentado. Yo quería que le contara a nuestras y nuestros oyentes este libro, dónde lo pueden ver, dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden consultar, para que pues lean esta gran investigación, este gran libro realizado pues por usted. Bien, el texto se encuentra ya en las principales librerías del país. Por ahí revisando está desde la Librería Nacional hasta Buscalibre, la librería de la U. Entonces adquirir el texto es fácil, está ya en las librerías, así que no van a tener problema. Desde el 1 de septiembre
Un poquito antes ya se estaba vendiendo, pero se entregaba desde el 30 y ya en físico, en las librerías, está ya pues a disposición del público. Bueno, Julián, pues no me queda nada más que agradecerle por haber participado en este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por pues, darme la posibilidad de comentar un poco de las temáticas que trata el libro. Gracias también a las personas que escuchan este espacio y pues invitadísimos a leerlo y a que se sumerjan en una historia que es interesante, ¿no? Interesante, marca pues extranjeros, política internacional, guerra mundial y bueno, está ahí para los lectores. Correcto, Julián, y bueno, la invitación es para todas y todos nuestros oyentes para que se acerquen a esta historia. Lo que hemos comentado en este episodio de hoy es realmente solo un abrebocas de toda la investigación que ha realizado el profesor Julián en su libro Negocios y esvásticas en Barranquilla. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Julián por comentarnos de su libro y muchas gracias a nuestras y nuestros oyentes. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.